Buenas noches, mi nombre es Sara Paulina Mantilla y junto con Aura Lucía Cardona hacemos equipo para el proyecto de grado de título Evaluación de los efectos de la cronodisrupción asociada a desórdenes del sueño y horarios de alimentación en trabajadores nocturnos para la elaboración de una guía nutricional. Antes de comenzar es importante aclarar algunos términos que van a estar apareciendo durante la presentación, entre ellos cronobiología, que es el estudio de los ritmos circadianos y la relación con la homeostasia, la crononutrición, que hace referencia a un apartado de la nutrición que sugiere un efecto en el ciclo circadiano según las costumbres y horarios de alimentación. El jet lag social hace referencia al efecto negativo sobre el metabolismo producto del desajuste en los horarios sociales actuales, y la cronodisrupción, que es un desajuste metabólico relacionados con desórdenes del reloj biológico y que van causando diferentes patologías. Para iniciar entonces, tenemos que actualmente existe una dinámica acelerada y derivado de la vida moderna se viene presentando incidencias o alteraciones a nivel de salud en el ser humano, llevándolo también a un desajuste biológico, más específicamente de tipo metabólico, como consecuencia de, por ejemplo, jornadas laborales extendidas, cambios de horario por viajes intercontinentales, la exposición prolongada a fuentes lumínicas y además enfermedades disruptivas del sueño. Todas estas condiciones estarían en sentido o de mano contraria de los procesos metabólicos que naturalmente están sincronizados con ciclos circadianos y exposición a la luz solar. El ciclo circadiano básicamente hace referencia a este ciclo de 24 horas en el que aparece la luz y se esconde el sol. Entonces hablamos de que el organismo tiene presente un reloj biológico en casi todos los tejidos y órganos del cuerpo que dirigen procesos físicos y secreciones químicas. Este reloj es el encargado de ordenar el ritmo metabólico funcional del ser humano diariamente. Y además responde a diferentes estímulos que ocurren a lo largo del día, los cuales pueden depender de la salida del sol. Asimismo, este reloj es una herramienta biológica que determina el transcurso de la homeostasis metabólica y de la salud. Cuando se da una alteración en este, puede iniciar el desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes, el síndrome metabólico y el sobrepeso, provocando además desalineaciones circadianas que van a causar inflamación sistémica de bajo grado, principalmente a nivel del tejido adiposo, recordando que este tejido actúa como un órgano endocrino que secreta hormonas que van a dirigir algunos procesos metabólicos relacionados también con la inflamación del organismo. Podríamos decir entonces que el desajuste biológico abarcaría el eje central de la cronodisrupción. Y centrándonos específicamente en la nutrición, estos desajustes pueden darse por horarios inadecuados de alimentación, específicamente en horarios nocturnos, cuando el cuerpo ya se prepara para descansar y persiste un suministro elevado de calorías y un consumo constante de ultraprocesados por las personas, lo que además se considera un hábito antinatural, ya que durante la noche el organismo empieza a disminuir la producción de hormonas digestivas, enzimas y hormonas, entre otros metabolitos o sustancias, pero además va a aumentar la síntesis de melatonina, que es una hormona encargada de dar origen al sueño. Este proceso puede verse afectado o contrariado por la ingesta de alimentos que en consecuencia activan ese declive que ya inició de secreciones del organismo o por el organismo. La relevancia o justificación de llevar a cabo este proyecto se centra en las necesidades básicas del ser humano, específicamente en el sueño, que es un proceso funcional, transitorio y relevante para la salud. Por esto ocurre cíclicamente y es controlado por procesos hormonales y neurobiológicos. Cuando se da un trastorno del sueño, se pueden desencadenar factores como depresión, trastornos mentales, enfermedades coronarias y elevaciones de la presión arterial. Algunos estudios sugieren que la aplicación multifactorial de nutrición, actividad física e higiene del sueño pueden tener un efecto positivo en la calidad del mismo, en las alteraciones de la salud de los seres humanos y su prevención, que además son temas relevantes en investigación en ciencias,
ya que tras la comprensión de estas se pueden establecer las recomendaciones que promueven el correcto desarrollo de la vida. Parte de la problemática se refleja en índices de obesidad en la población de los expuestos. El tratamiento a este factor de riesgo muchas veces implica una restricción calórica. Es una práctica que, según estudios actuales, puede inducir también desórdenes del sueño al generar restricciones importantes en el consumo de las personas, afectando también la producción de grelina y leptina, que es una afección que puede generarse también en el exceso de consumo. Y ahora entonces, durante reducciones excesivas de consumo, va a presentarse también una derivación nueva de esta producción de grelina y leptina, lo cual finalmente va a conducir entonces a una continuidad de este desorden. La consolidación del proyecto a través de presentar una guía que contenga evidencia sobre la funcionalidad del consumo de algunos alimentos en horarios específicos, el uso también, por ejemplo, de adaptógenos, que son estos componentes de los alimentos que se afirma pueden apoyarnos en el manejo de niveles elevados de cortisol, estrés, ansiedad y dificultades del sueño. También identificar alimentos que sean fuentes de triptófano, que va a ser este aminoácido que nos ayuda a sintetizar la melatonina en el organismo, es un precursor de la melatonina. Todos estos factores pueden representar un método de prevención en contra de los factores de riesgo asociados al desarrollo de enfermedades y de mejoras de la higiene del sueño. El objetivo general de este proyecto es elaborar una guía alimentaria para la prevención de desórdenes derivados de la cronodisrupción en trabajadores nocturnos. Más específicamente, se va a realizar una búsqueda de literatura sobre afecciones de salud asociadas a la cronodisrupción y desalineación de los ritmos circadianos, continuando con reconocer las prácticas alimentarias actuales de la población con horarios laborales por turnos. Identificar estrategias también alimentarias que contribuyan a la prevención de los desórdenes metabólicos que se presentan durante la cronodisrupción. Continuar con el diseño de la guía que contenga recomendaciones nutricionales que buscan la prevención de los desórdenes, para que así sirva como una pauta para el tratamiento alternativo a enfermedades crónicas asociadas al consumo de alimentos poco saludables o ultraprocesados en horarios nocturnos. Y finalmente, realizar la evaluación de la practicidad de la guía elaborada y su funcionalidad en el medio. En el marco teórico tocamos diferentes puntos, iniciando con la alteración del ciclo circadiano como eje central de la cronodisrupción. Este es un concepto de relevancia creciente en el ámbito científico y también en el clínico, que se caracteriza por la desincronización de los ritmos biológicos endógenos de los seres humanos con los ritmos ambientales y en particular con el ciclo circadiano de 24 horas. Esta alteración va a implicar la perturbación de los sistemas reguladores fisiológicos como el sistema nervioso autónomo, el endocrino y el cardiovascular, provocando entonces alteraciones en cada uno de ellos. Las investigaciones emergentes han revelado que la cronodisrupción está asociada con una serie de enfermedades asociadas nuevamente a estos sistemas fisiológicos reguladores. Abarcando la población afectada, en un contexto clínico podríamos afirmar que la cronodisrupción afecta a todo tipo de población. Sin embargo, existe población en específico que puede encontrarse mayormente vinculada o en riesgo de desarrollar estas alteraciones, como lo son los trabajadores nocturnos, aquellos que tienen horarios de trabajo rotativos o están en constante variación de horarios, principalmente en horas de la noche. Estos presentan mayor riesgo de sufrir cronodisrupción. Tenemos a los viajeros intercontinentales, frecuentemente experimentan el síndrome de desfase horario o jet lag y presentan un desajuste temporal en sus ciclos circadianos, lo que puede causar, además de fatiga, problemas gastrointestinales y trastornos del sueño, también asociados a esa función controlada y regulada con el ciclo circadiano de 24 horas. Adentrándonos a las alteraciones metabólicas que están asociadas con la cronodisrupción, vamos a iniciar con la diabetes mellitus. Particularmente puede presentarse mayor riesgo de presentar diabetes mellitus considerando que el páncreas es un órgano dirigido por los ciclos circadianos, ya que existen picos de secreción de insulina dirigidos en ciertos momentos de luz del día y de igual manera un descenso de la secreción conforme avanza o se esconde el sol. Es así como las alteraciones
de cronodisrupción y alteraciones del sueño van a afectar la capacidad de secreción eficiente de insulina. Va a presentarse entonces como consecuencia una sobresaturación de los receptores en las células y es como empieza a presentarse la resistencia a la insulina. Otro factor importante que se va a ver afectado, que podría haberse afectado, es el ritmo de medicación en personas que ya consumen medicamentos para controlar la diabetes o que se aplican insulina. Esta medicación o esta administración puede empezar a presentar necesidad de un reajuste en los horarios de administración para que puedan continuar con esa efectividad. Ahora, adentrándonos a la obesidad, es una de las afecciones que presenta más evidencia de su relación con la cronodisrupción. Esa evidencia sugiere que el momento de consumo de alimentos desempeña un papel importante en la salud metabólica, específicamente a través de la sincronía de los órganos y sistemas para la secreción de sustratos que permitan llevar a cabo la digestión. También la secreción de moléculas de señalización para la captación de hormonas que controlan la sensación de hambre o saciedad, la grelina y la leptina, entre otras moléculas u hormonas. Hay diferentes estudios que han encontrado una fuerte correlación entre estos dos factores, por lo que sería uno de los focos principales cuando hablamos de cronodisrupción y desajustes. Este es uno de los efectos secundarios con mayor evidencia. Para adentrarnos un poco en lo que son los desórdenes del sueño, tenemos que hablar de la melatonina. Esta es una hormona producida naturalmente por la glándula pineal del cerebro, la cual es liberada de forma ascendente y en aumento a medida que avanza el ciclo del día, las 24 horas. Esta hormona se sintetiza a partir del aminoácido triptófano, que lo consumimos en la dieta, en los alimentos. Este aminoácido es convertido a serotonina, del cual finalmente se logra obtener la melatonina. También desempeña un papel crítico en la regulación del ritmo circadiano de esta hormona y en el ciclo vigilia-sueño. Adicional a todos estos procesos endógenos, podríamos también conducir la producción de esta hormona melatonina a través de la ingesta de ciertos alimentos que pueden tenerla en cantidades pequeñas o de la ingesta de alimentos que contienen triptófano como precursor, para poder así intensificar o motivar de alguna manera el potencial de sueño y de acción de la melatonina para mejorar esa calidad del descanso. Entonces, hay ciertos estudios cromatológicos que nos permiten conocer las cantidades y disponibilidad de estos nutrientes en los alimentos. Algunos de los alimentos, nuevamente, que pueden contener melatonina o triptófano o algunos de sus precursores serían las cerezas, específicamente en la variedad Montmorency. Son conocidas por ser una fuente natural de melatonina y los estudios sugieren que consumir jugo de cereza puede contribuir a mejorar la calidad del sueño. Están también los plátanos o bananos, que contienen pequeñas cantidades de melatonina y además son una fuente rica de B6 que también puede resultar en un potencial precursor de la melatonina en el cuerpo. Tenemos a la avena, también es rica en triptófano, es un aminoácido también precursor y su inclusión en la dieta en horas de la noche sugieren que puede mejorar también esa producción de melatonina. Las nueces, hay diversas variedades de nueces, sin embargo, específicamente las nueces de Brasil son una fuente de melatonina y también contienen grasas saludables y antioxidantes que pueden ser beneficiosos para la calidad del sueño, además del control o prevención de esos estados inflamatorios gracias a sus grasas de buena calidad y los antioxidantes. Y la leche, finalmente, que contiene triptófano y además calcio, se han relacionado con producción de melatonina también. Finalmente, para hacer referencia a algunas de las estrategias alimentarias que ya se consideran dentro de la ciencia como posibles alternativas, tenemos a la alimentación en tiempo restringido. Es una estrategia dietética que básicamente busca limitar el rango de tiempo en el que se consumen los alimentos durante el día. Esto va a generar entonces ciertas ventanas de tiempo que se crean entre la hora de comer y el ayuno antes de comer. Al igual que estas recomendaciones alimentarias mencionadas, la ATR, existen otras prácticas desde la nutrición que pueden resultar en apoyo de las condiciones de salud o en respuesta a la calidad del sueño y en consecuencia una recuperación. Las recomendaciones que menciono requieren del análisis de las costumbres actuales y las prácticas de los trabajadores en su contexto laboral.
lo cual podría otorgar para este proyecto una visión cercana de los puntos que pueden estar siendo afectados y que al mismo tiempo pueden ser intervenidos desde la nutrición para realizar el análisis de su impacto y consolidar finalmente las recomendaciones para los trabajadores y la población en general.